Uh-huh. En realidad, mira, bueno, una de las cosas es que, o sea, yo no posiciono mi trabajo en relación a como o con la intención de hacer propiamente arte digital, ¿no? Como tal. Sí, o sea, dependiendo un poco como de la reflexión, sí me interesa el uso de la tecnología, pero tampoco quiere decir que ese es digamos, como el punto de partida, ¿no? No es lo prioritario, pues. De los trabajos, ¿no? Ajá, que yo hago. En algunos casos, o sea, tiene más que ver como con las necesidades de la idea que se persigue, ¿no? Del proceso que se persigue y, bueno, los objetivos concretos, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues sí, de repente ha surgido la necesidad de trabajar con algunos elementos que tienen que ver pues con la electrónica análoga, con la electrónica digital, la programación, o el uso de algunos elementos que tienen pues también una relación con el mundo de lo digital, ¿no? Uh-huh. No sé de qué obras, cuáles son las obras que a ti te han interesado, o sea, si quieres podemos partir de ellas. Bueno, la igual que yo te puedo también comentar sobre alguna otra, ¿no? decir, sí. Me gustó muchísimo la de Zenith, esta que parte una especie de fluido, aceite, y se convierte en barcos o en otras formas. Me pareció poética, me pareció muy, muy interesante la pieza, además de las últimas 2 o 3 que presentaste ahí en el Centro Multimedia. La ciudad que se forma en estos conductos, y ahí en el laboratorio de Gilberto vi también otra que estaba apenas en proceso, una especie de rayos que se extendían. Sí, esa sí es una de las piezas que sí tiene una historia que contar en ese sentido. ¿Sí me escuchas bien? Sí. Sí, yo te escucho un poquito cortada, pero sí. Bueno, sí, me avisas si no me reconecto. Bueno, mira, en el caso de Zenith y el caso de los bulbos que tuviste en el Centro Multimedia, que esos bulbos son parte de una serie que se llama Ignea. Uh-huh. Justamente, bueno, no considero que sean piezas, bueno, Zenith no tiene nada que ver con el mundo digital, ¿no? Sí, es una pieza completa, es una especie de instalación que dialoga con la materia, y bueno, es una pieza que es básicamente como un dibujo en proceso que se hace a partir de la utilización de un residuo que proviene del petróleo, que es aceite automotriz usado, quemado, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de usar este material y a partir de que yo me encuentro en un mercado de objetos usados, me encuentro una pequeña bomba hidráulica. Al parecer era una bomba que se usaba para lubricar maquinaria industrial. Uh-huh. Según entendemos, es un objeto pequeño y es un objeto que yo, digamos, cambio de contexto, entonces le pongo esa bomba hidráulica, aceite automotriz usado, y le conecto un catéter de plástico, que es esta manguerita muy larga, uh-huh, con la cual hago un dibujo sobre el muro, aludiendo a una línea, como a un paisaje urbano, ¿no? A lo que llaman skyline, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con ello pues sí hay todo un discurso sobre la ciudad como productora de residuos, o sea, el desecho mismo como un soporte estructural de la ciudad. Al mismo tiempo la pieza se convierte en una línea de tiempo, porque tiene un tiempo, básicamente, o sea, una vez que la bomba empieza a funcionar, empieza a empujar aceite en el interior del tubo,
y de tal manera el dibujo se va construyendo, ¿no? Hasta el punto en el que se desborda. Hay un momento en el que escurre. evidentemente la manguera se acaba, y entonces el aceite se empieza a derramar. Y entonces pues estamos hablando precisamente de eso, ¿no? De una sociedad que está fincada en un sistema que funciona linealmente, que no recoge los residuos, que no reintegra, sino que usa y desecha, ¿no? Y entonces la pieza tiene ese tiempo también, es consecuente con esa lógica de pensamiento. Entonces la pieza comienza y tiene un final, ¿no? El final se produce cuando el recurso que utiliza la obra misma se agota. Okay. ¿No? Entonces una vez que el aceite se termina, la misma bomba que sigue funcionando comienza a empujar aire, y ese aire, digamos, saca el último material que queda en el interior del tubo hasta que lo limpia, entre comillas, ¿no? Pero después lo limpia después de que ese aceite se queda tirado en el piso es una pieza que se monta en un espacio de exhibición. Entonces es un poco darle ese lugar a ese material y no tratar de ocultarlo, ¿no? Sino simplemente también, ¿no? sí, ponerlo en la misma lógica de funcionamiento en la que está, en el entorno del que fue tomado, ¿no? Que fue finalmente el entorno urbano. Pero te digo, es una pieza que no tiene precisamente no tiene nada que ver con ninguna programación, con ningún uso de tecnologías digitales. Es una bomba se alimenta de electricidad, se conecta a la electricidad, se hace evidente esa conexión. A mí me interesa mucho eso, como no ocultar los cables, sino que se vea de dónde, o sea, digamos, el alimento que hace funcionar a las obras, ¿no? En el caso de Homo Orbital, perdón, esa sí es inminente, Homo es digital. Es uno de los ejemplos que justo yo te quería poner, ¿no? Esa es una pieza, fíjate, muy curiosamente es una pieza que técnicamente usa electrónica análoga muy simple. Son unos módulos construidos con LEDs, que son estos los foquitos, diodos, emisores de luz. Y entonces, tienen un circuito que es muy simple, que es sensible a la luz infrarroja. Entonces, con estos módulos se construye una especie de módulo mayor, una especie como de pantalla que puede tener diferentes configuraciones espaciales, digamos, en un plano, en un muro. Y después a esa pantalla se le irradia luz infrarroja, que es luz invisible al ojo humano. Y entonces lo que ocurre con esa pieza es que cuando se produce un bloqueo de esa luz infrarroja, entonces la pieza la luz en la pantalla se enciende, ¿no? Y como realmente no usa una tecnología digital en el sentido de que es completamente análoga, es decir, es únicamente electrónica análoga, no tiene ninguna programación tampoco. No utilizaste la computadora en ninguna parte del proceso. Nada, es pura electrónica. Entonces, bueno, es una pieza lúdica. Cuando la gente que observa la pieza se enfrenta a la pieza, entonces encuentra su silueta luminosa enfrente, es como una especie de espejo luminoso, ¿no? Ahora yo la relacionaría con el mundo digital en el sentido en el que, bueno, utiliza una técnica, un material que está más vinculado pues con el mundo de la tecnología, ¿no? Quizá no tanto de la tecnología digital, pero sí de la tecnología. Es una pieza que definitivamente utiliza estos elementos y hace referencia pues a esta cultura, ¿no? del uso tecnológico, ¿no? Y bueno, la otra pieza sería Máquina Estela, que es así, es una obra en la cual estuve trabajando el año pasado. La ando buscando. ¿La tienes en tu blog? No.
Todavía no, la tengo que actualizar, sí. Te puedo mandar imágenes, sí, sería te puedo mandar textos sobre ella, sí, gracias. Que es una pieza que originalmente surge como digamos, la intención original de la obra es construir un sistema como termodinámico que consume energía eléctrica y la transforma en calor. Entonces el pensamiento de la máquina, es una máquina, es, bueno, por una parte este consumo de energía que se hace visible en forma de calor. Ajá. Pero la idea es originalmente que la máquina intente buscar una especie de balance termodinámico, ¿no? Un equilibrio termodinámico. Entonces, cuando la pieza, en el momento en el que la pieza está consumiendo esa energía, bueno, la pieza está como conformada por 12 módulos, es una figura geométrica basada en un dodecaedro, tiene 12 lados. Entonces tiene 12 módulos que son idénticos, se repiten y que están interconectados, están comunicados en serie, ¿no? Entonces, en esa comunicación, esto es una pieza que tiene también un mecanismo de movimiento. Entonces se produce, digamos, cada módulo tiene este mecanismo. Es un poco difícil de explicar. Sí, no necesitaría verla, claro. Es un poco abstracta, sí. Pero bueno, la idea es que cada módulo tiene siempre una demanda variable de energía, ¿no? Pero en esa demanda variable de energía que se expresa visiblemente como calor, como rojo vivo, esa demanda está también determinada por la demanda del resto de los módulos, o sea, que hay una lógica de compensación continua de todos los módulos, ¿no? O sea, todos los módulos se mueven en una relación conjunta de equilibrio de consumo energético, ¿no? Uh-huh. Entonces... ¿Qué tamaño tiene la escultura? Tiene más o menos 2 metros de diámetro. Te mando una foto si quieres ahorita. Sí, porfa. Y bueno, lo interesante de la obra es que finalmente la obra surge como pues es como una especie de reto, básicamente, ¿no? Construir esta escultura tratando de generar un sistema hipotéticamente estable, pero bueno, lo interesante del proceso de la obra es que en ese proceso realmente yo descubro que es imposible, que es una misión imposible, que un sistema en equilibrio absoluto no puede existir, con lo cual la pieza continuamente colapsa, precisamente como en esta relación como este binomio, ¿no? Entre el movimiento, la mecánica y el calor. Es una pieza muy compleja, no tanto en su funcionamiento, en su diseño, sino más en su sostenimiento, ¿no? O sea, es una pieza que finalmente aborda el tema de la sostenibilidad, ¿no? Lo complicado que es sostener un sistema que tiene también es bajo la lógica del consumo lineal también, ¿no? O sea, es una pieza que consume y tira, es una pieza que desborda continuamente esa energía que consume. Entonces, en esa lógica pues es imposible tener un sistema eternamente estable. Entonces es una pieza que finalmente toca ese tema delicado, como justo de la sostenibilidad y obviamente se plantea como una metáfora de la sociedad, ¿no? De lo que somos como sociedad, ¿no? Y de cómo estamos soportando nuestra sociedad, ¿no? Muy apenas. Entonces, bueno, y para esta pieza, si lo que te interesa en relación al tema de tu investigación, sí, es una pieza que tiene toda la intención de generar una metáfora en esta relación de pensamiento, pero que definitivamente
sí, ahí sí tiene todo un sistema de control electrónico, digital, digamos que no es necesario para la existencia de la obra misma, aunque evidentemente es como, digamos, son como las tripas, ¿no? O sea, sí, no puedo decir que no sea importante porque gracias a esta parte de la programación pudimos generar todo este sistema complejo, sí. complejo que pudiera tener una comunicación entre sus partes, ¿no? Entonces hay un trabajo de programación muy, muy grande, sí es grande, y que nos ha costado mucho tiempo, todavía ahora mismo estamos trabajando en él. Y bueno, para ello yo trabajo en colaboración, ¿no? Sí, claro. Los que uno trabaja conjuntamente con otra persona, entonces también es un proceso, como proceso de trabajo es un proceso de retroalimentación que es muy interesante, ¿no? ¿Con ingenieros en electrónica o con quién en este caso? Sí, es un ingeniero en electrónica, en mecatrónica. Ah, ya. Entonces, en conjunto con él, pues hemos estado como dialogando, ¿no? Pero siempre como en miras del el discurso de la pieza, ¿no? ¿Qué es lo que van a decir, digamos? Sí. Tú tienes, por ejemplo, eres consciente en relación a la forma en cómo generas estos discursos o estas ideas. Es decir, para crear esta pieza, ¿tuviste algo en específico o es parte de un proceso continuo de trabajo de años lo que te llevó a generar esta pieza en específico? Sí, yo creo que hay procesos de trabajo, ¿no? Y hay varias líneas de investigación, o sea, una de los trabajos, bueno, de los temas que yo he estado trabajando a lo largo de varios años es la energía, ¿no? La energía, pero traspolada a la sociedad, ¿no? Me interesa mucho preguntarme cómo usamos la energía, ¿no? O cómo concebimos el uso de la energía, socialmente hablando. Entonces, pues eso sí ha desembocado en una serie de ejercicios, de momentos. Yo considero que cada obra es un momento, ¿no? También. Pero bueno, junto a eso también hay otros trabajos que, aunque tocan esa parte, también pues tienen que ver con otras reflexiones igualmente como vinculadas con cómo somos como sociedad, ¿no? Entonces, ¿de qué manera copias la información para cada una de las piezas? ¿Llevas notas? ¿Cómo te documentas para tus piezas? Bueno, de muchas formas, ¿no? O sea, la idea, pues se genera la idea en un momento que obviamente no es un momento aislado, porque uno está siempre en contacto pues con el mundo, ¿no? Desde la internet, que es ineludible, creo que hoy por hoy pasamos mucho tiempo frente a la computadora y eso es algo que sí determina muchas cosas. Los encuentros también con grupos de otros artistas, de otros investigadores. Entonces, a partir de que se detona una idea, bueno, pues sí se traza un camino de cómo llegar a ella, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues sí se hacen bitácoras de trabajo. Tengo, pues, de cada obra tengo archivos, ¿no? De toda la información que va nutriendo a lo largo de ese proceso, que va nutriendo el proyecto, que desde lecturas hasta vínculos de internet, experimentos, bueno, son muchísimas cosas que incluso quizá no todo está documentado, pero hay cosas que sí. Y luego también aparte documentamos el proceso de trabajo, de producción como tal, ¿no? Como tratar de darle una memoria a ese proceso, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos ahí un archivo, ¿no? Qué interesante. Tus temas, entonces, estuviste hablando al inicio, son el consumo de la energía y la sociedad, de la manera en cómo estamos deteriorando el medio ambiente, podríamos decir también.
Pues no toco, o sea, hasta ahora no he tocado como de una manera muy directa el medio ambiente, aunque por supuesto está la preocupación, o sea, sí, a mí lo que más me preocupa es el estado de la conciencia, ¿no? Y no sé cómo decirlo, la estructura del pensamiento, cómo abordamos, cómo formamos parte de una sociedad que aborda el consumo de la energía desde una noción de la linealidad, por una parte, de la idea de úsese y tírese, el desecho como tal, y cómo justamente el desecho, como ya lo dije también hace rato, finalmente, tal y como está estructurada la sociedad, el desecho también es como un soporte estructural de la misma, ¿no? O sea, me sorprende que culturalmente, bueno, estamos evidentemente avanzando, ¿no? Hacia una dirección como de mayor conciencia, pero yo creo que por una parte pues nos falta mucho y por otra parte creo que todavía necesitamos un cambio de fondo que tiene que ver más en cómo concebimos la vida misma, ¿no? Es decir, el desecho forma parte de nuestro sistema de producción y mientras eso no se modifique, creo que las cosas van a seguir Más. igual. Entonces, ¿te consideras que tienes una función como artista? Bueno, me interesa, esa es una pregunta siempre continua, ¿no? Siempre preguntamos hasta dónde el arte tiene la capacidad de producir transformaciones sociales o no. Yo no sé, tengo muchas dudas en ese sentido. Tampoco creo que el arte solo pueda como tener una misión de esa naturaleza. Sí, como salvadora o algo así. Creo que sí, cada vez más los artistas también tenemos que entender que somos parte de una sociedad y que no podemos funcionar, no sé, como una especie de salvadores. O sea, eso no, definitivamente eso no creo que existe. Creo que sí, en la medida en la que podemos participar de un debate colectivo, digo, trabajemos o no trabajemos en colaboración, pero creo que cada vez se hace más importante el trabajo en colaboración y justo eso, ¿no? Entrar en discusiones donde también están involucradas otras disciplinas, ¿no? De generación de conocimiento y de investigación, que puede ser desde la ciencia, digo, el mismo activismo social, político, hasta las áreas de la pedagogía, no sé, hay como, dependiendo mucho como también de los temas de trabajo, ¿no? Incluso incluir también a las comunidades, ¿no? Que finalmente, o sea, no sé, depende mucho como los intereses también del momento en el que uno está trabajando, pero bueno, definitivamente es así, me interesa el arte como un proceso de conocimiento y como un proceso de reflexión social, que al final de cuentas para mí es muy natural porque tiene que ver con preguntas que yo me hago sobre mí misma, ¿no? Entonces, como me pregunto sobre mi propia actuación en la sociedad, finalmente esas preguntas se extrapolan al contexto social del que soy parte. Entonces sí creo que es importante cuestionarlo, aunque siempre mantener esa pregunta pues abierta, ¿no? Sobre hasta dónde el arte puede incidir a nivel como de transformaciones, a lo mejor, claro, en su justa escala, ¿no? En su justa proporción. Pero bueno, pues sí, creo que es un tema Vasto, más complejo a discutir, ¿no? Claro. Entonces eso sería, digamos, lo que alimenta tu obra, o sea, tu preocupación y conciencia. Creo que se está cortando mucho, ¿verdad? Se corta un poquito, pero sí me alcanzas a... bueno. Entonces, esta conciencia de ti misma como parte de una sociedad es lo que alimenta tu obra.
O sea, si quisieras decir conscientemente de dónde tomas ideas, sería precisamente de esta circunstancia. Sí, pues sí, el origen sí. No sé si todas mis obras lo reflejan o lo expresan, probablemente no todas, ¿no? Creo que hay algunas obras que son más contundentes en ese sentido que otras, y otras tienen que ver más con procesos de cuestionamiento, pues, y de exploración que creo que no pueden ser leídos de forma aislada, ¿no? Que tendrían que vincularse con otras obras y con cosas que todavía están en proceso de trabajo para poder ser leídas desde ese punto de vista, ¿no? De lo social. Pero bueno, yo siento que sí es eso lo que alimenta mi trabajo, ¿no? El momento de la intuición, de que tú dices, esto es lo que voy a realizar y a esto le voy a invertir horas de trabajo, o sea, a esta idea es la que me voy a abocar, ¿no? Y voy a conseguir recursos, etcétera. Para llegar a este punto donde tú sabes qué es lo que vas a hacer, te percatas de en qué situación se da, necesitas un momento de calma, se da en un momento así como de mucha actividad en relación al trabajo, cuando dices ya sé lo que tengo que hacer, o en qué momentos has detectado que estas ideas encuentran causa. Híjole, pues mira, en realidad llevamos una vida muy compleja, ¿no? Todos, no quiero decir nada más yo. Pero bueno, mi caso particular es, sí, sobre todo los últimos 2 años han sido de mucho trabajo, de mucho movimiento, de mucha circulación de información, de ideas, de mucha interacción en todos los sentidos. Digo, en el sentido también de como del continuo ejercicio de la investigación, pero por otro lado, pues también pues en el hecho de que lo que uno va produciendo va detonando otras dinámicas como estas cosas, como lo que estamos ahora haciendo tú y yo. Es decir, como hay una demanda también para poder darle un sustento a todo lo que ya se hizo en el pasado, pues entonces uno tiene que darle una continuidad, ¿no? Como para contar el proceso, fundamentar y dar a conocer la obra también, ¿no? Además se va transformando en esa interacción, o sea, no es que yo estoy hablando de las mismas cosas, hay algo que prevalece, ¿no? Una idea de origen, pero no estoy hablando de las mismas cosas que hace 3 años, ¿no? De una misma pieza. Pero entonces en ese proceso, o sea, yo ya no te puedo hablar de momentos de silencio ni de tranquilidad, eso para mí no existe, ¿no? O sea, yo ahora mismo estoy trabajando y se me hace interesante que me preguntes eso, ¿no? Porque mucha gente no se lo cuestiona quizá, pero yo misma estoy trabajando en el medio de una pues no sé cómo decirlo, ¿no? Tormenta de situaciones, sí, ¿no? Y entonces ahí, claro, el contexto en el que uno trabaja y el medio en el que uno trabaja se va transformando también y uno tiene que adaptarse a esas circunstancias, ¿no? Entonces, digo, se pierden, creo que a veces extraño un poco la tranquilidad de hace 5 o 6 años. Entonces pierdes unas cosas pero ganas otras. También es interesante cómo se producen estos diálogos más inmediatos y más espontáneos y tú tienes que irle dando seguimiento pues a todas esas cosas que van surgiendo. Entonces no tienes mucho tiempo a veces para reflexionar mucho, ¿no? O sea, creo que hay momentos donde puedes pensar como más hacia lo profundo y otros que tienen que ver con otro tipo de interacción que también es rico, ¿no? También tiene su... Pero entonces ahorita estoy produciendo así, ¿no? En la vorágine, como dice. Sí, en la vorágine. Bueno, al momento de la elaboración, de hacer el trabajo, consensas con colegas, con otros artistas, ¿cómo sabes que el trabajo ya está terminado? Por ejemplo, en esta última pieza que estás todavía trabajando en ella, ¿cómo sabes
que esa idea o que ese desarrollo es el adecuado y que hay que dejarlo en ese punto y no más adelante. La máquina Estela, que me comentas. Bueno, muchas veces la obra misma te lo dice, ¿no? En el caso de esta pieza, pues es una pieza en la que podría seguirse trabajando, ¿no? Mucho tiempo más quizá, pero también uno tiene que tomar decisiones, ¿no? También ahí hay una cuestión que tiene que ver con la elección, muchas veces con el agotamiento también, ¿no? O sea, depende, ¿no? Yo creo que en este caso sí es una reflexión que podría continuar, no necesariamente en el cuerpo de esta máquina, sino como transportarse a otras materializaciones, ¿no? Y es un asunto que puede continuar y que probablemente sea así, pero bueno, creo que de momento yo sí identifico, en el caso de esta pieza particular, que es un momento en el que a esa máquina ya no puedo aportarle más como para que ella también pueda seguir aportando más de lo que ya dio, ¿no? O sea, hay un momento en el que uno sí reconoce que esa pieza ya dio lo que tuvo que dar y que sería como un poco necio seguir intentando porque realmente lo que tenía que decir ya lo dijo, ¿no? Entonces ya no... En todo caso, quizá es una reflexión que podría como tener una continuidad en otro momento y pues también como que las cosas van surgiendo, ¿no? Y como te digo, en el medio de esta vorágine en la cual estoy, pues también surgen otras preguntas, otros cuestionamientos que tienen que ver con otros temas y otras realidades, ¿no? Ahora mismo, pues no sé, hemos vivido como una intensidad política y social tan fuerte que es imposible no detenerse, ¿no? A pensar sobre de ello, ¿no? Entonces ahora mismo estoy en ello. Pero, pues no sé, es como siempre cambia, ¿no? ¿Crees que el género haga alguna idea o aporte algunas características especiales a tu obra? O sea, a mí me comentan, es que es necesario hacer un estudio del papel de las artistas digitales en México, de las mujeres. Pero bueno, son 2, 3, Sí. muy poquitas. Pues es que yo también creo que te puedo dar el nombre de, ahorita me vino el nombre de Lorena Mal, es una chica, es muy joven, pero es una artista que sí te va a poder aportar mucho más en ese sentido, que toda su formación y todas sus reflexiones tienen mucho más que ver con el mundo de lo digital, de las computadoras, el arte en la red, etcétera, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, no quiero decir que digo, estamos en un mundo que funciona también así de esa manera, ¿no? Que estamos, querámoslo o no, envueltos en una globalidad que nos obliga de alguna manera, bueno, ahora mismo tú y yo nos estamos comunicando en este medio, ¿no? Entonces es imposible negarlo, pero sí creo que pues hay contextos que favorecen mucho más, digo, hay sociedades que favorecen mucho más la investigación con determinados medios que otros, ¿no? Aquí en México creo que hay muchos artistas, particularmente quizá hombres, que trabajen con lo digital y creo que también hay mujeres que trabajan, aunque a lo mejor no son comunidades tan amplias, ¿no? Todavía. Y yo no sé, o sea, tampoco me gusta como acotar tanto las cosas y decir, de aquí a aquí es esto y de aquí a aquí es eso, porque no creo que sea tan así, tan sano, pero sí hay un tema generacional también en la relación con los medios, ¿no? O sea, sí vemos que las generaciones más jóvenes están mucho más adaptadas y mucho más vinculadas con otro tipo de lenguajes, ¿no? Entonces quizá eso tiene que ver, no sé, a mí se me ocurren dos mujeres, una que es Lorena Mal y la otra es Annie, tengo que buscar el nombre, que no me acuerdo de momento, pero ellas puede ser que te puedan dar. Fíjate, de Lorena vi algo en internet, pero ahorita me parece todavía muy... Tiene 3 piezas, lo que vi.
O sea, todavía yo creo que tiene un super futuro, ¿no? Por delante. Lorena. Ah, sí. Tiene un super futuro por delante, pero es súper jovencita y todavía su producción está en, ¿no? Sí, Está sí, creciendo, sí, sí. pero ahorita tiene 3. Y por ejemplo, para el proyecto que estoy haciendo necesito gente que ya tenga cierta trayectoria, números de años acumulados para que haga este tipo de reflexiones como las que tú haces, ¿no? En todo este tiempo mis intereses son estos y mi forma de trabajo es esta. Y en artistas muy jóvenes, ahorita todo eso está en construcción. Hay otra chica que se llama Leslie García. No sé si ya pensaste en ella. No. Ella sí tiene una trayectoria más amplia. También tengo a esta muchacha Lilia Pérez Nava, me parece, pero está en Holanda, no está aquí en México. A ella no la conozco. No la conoces, es que no está aquí, no trabaja desde aquí. Ya. Entonces, sí, no, pero Leslie García también creo que es una persona que te puede aportar mucho y sí tiene una trayectoria más amplia. Órale. Y bueno, en relación a tu trabajo, lo que estoy haciendo es seguir como el proceso de creación y en base a eso van mis preguntas. Finalmente es la comunicación. La comunicación de tus piezas. ¿Qué comentarios tienes del público? ¿Cuáles son tus comentarios en torno a la obra cuando le expones? De cómo es esta retroalimentación. Finalmente tus piezas muchas se completan al igual que muchos artistas a partir de la participación de el que antes se le consideraba espectador, ¿no? Y ahora eso está cambiando con el uso de la tecnología dentro del arte. Pues sí, también es una buena pregunta, ¿no? Porque creo que es importante que nos cuestionemos esto, ¿no? Y bueno, yo como lo he visto a lo largo como de mi trabajo, pues sí hay una comunicación, ¿no? Evidentemente con el público. Digo, es bien diferente, ¿no? Dependiendo de qué tipo de obra se habla, pero es que es muy curioso porque en el contexto de mi trabajo particular, yo siento que, o sea, mi trabajo no es una obra que utiliza alta tecnología ni grandes recursos, Obviamente, sí, pues en México así es, ¿verdad? Sí, en México está basada más como en la producción de ideas muy concretas de pensamiento, no muy concreto, ¿no? Pero sí encuentro que mucha gente pregunta mucho, quiere saber mucho sobre el uso de lo técnico, ¿no? O sea, la cuestión técnica es una cosa que yo siento que a la gente le da pues mucha curiosidad, ¿no? Entonces, digo, de repente me pregunto mucho eso, ¿no? Luego, por otro lado, bueno, también no todas, pero muchas de las obras que he hecho son piezas que se concretan en una imagen, ¿no? Como en la contundencia de una imagen muy clara. Entonces, pues en ello, no sé, es como, hay un mensaje evidentemente que la obra por sí misma está enviando, y hay una reflexión, ¿no? Que va detrás de ello y pues sí, o sea, sí hay un intercambio con la gente, pero creo que, no sé, a como yo lo recibo, tiene más que ver como con una sorpresa que la obra produce en la gente, ¿no? Como cuando ve una imagen que es tan contundente que tampoco deja lugar a muchas palabras, ¿no? O sea, yo siento un poco eso, es mi sensación, pero bueno, no sé, es una lectura muy personal. O sea, siento que hay como una aproximación a la obra que te dice algo tan concreto que es tan claro que, sabes, que ya tampoco hay como tanto que discutir en el tema, ¿no? Entonces, como que siento que esa es justo la apreciación de la gente, por una parte esa y por otra parte como la cuestión de cómo llego a, por qué uso los medios, ¿sabes? Y también por otra parte, otra cosa que he sentido es que, bueno, al menos de las obras que ahora están circulando más, son obras que yo hice en el año 2006,
2007, 2008, ¿no? 2009 algunas, ¿no? Sí. Esos 3 años. Entonces, como que siento que todo digamos, la respuesta ha sido una respuesta un poco tardía, en el sentido de que no fue tan inmediata en el momento en el que las obras se produjeron, ¿no? Casi todo ha venido después, ahora mismo, ¿no? Entonces de repente es como para mí, desde mi perspectiva, es como un salto al pasado, ¿no? Es como un retorno otra vez. Claro. Y eso está bonito porque te permite revisitar esas reflexiones, pero en otro momento, ¿no? Cuando tú ya estás en otro punto, en otro momento, estás pensando en otras cosas y de repente revisitas, y entonces claro que la lectura ya no es la misma, ¿no? Pero bueno, no sé muy bien cómo describir esto. O sea, creo que es un tema muy importante a tener en cuenta, en el sentido de que pues hay que preguntarse, ¿no? ¿Para quién es el arte, ¿no? ¿A quién va dirigido? Y precisamente cuando se trata de preocupaciones que tienen que ver con lo social, ¿no? Con nosotros, con quienes somos, cómo vivimos, etcétera, ¿no? Entonces involucras de alguna manera al espectador. En relación a tu contexto, para finalizar, el contexto para los que estudiamos el proceso de creación es importante porque es también lo que hace la diferencia entre una obra tuya y otra obra de otra persona. Entonces, tú eres de aquí, de Guanajuato, tu familia es de Durango, es cierto, perdóname, y Gilberto de Aguascalientes. Entonces, únicamente coinciden aquí para estudiar en la Universidad de Guanajuato. Sí, nosotros vivimos ahí 8 años, tampoco fue tan poquito. Caramba. Estudiamos en la universidad, hicimos un intercambio en Valencia de la universidad, regresamos y todavía nos quedamos creo que 2 o 3 años más ahí. Y sí, y después pues decidimos hacer un cambio y venimos acá. Fue en Valencia donde ustedes se inclinan por el uso de los medios y la tecnología dentro de su producción. Su producción siempre ha sido, bueno, la tuya, tu producción siempre ha sido con el uso de medios, aún antes del intercambio. No, sí ha estado muy ligada con el contexto en el que he trabajado, ¿no? En Guanajuato mi trabajo era mucho más plástico, ¿no? O sea, sí había una exploración de materiales, ¿no? Sí fui comprendiendo que no se trataba de hacer escultura por hacer escultura, para mí el acercamiento al arte fue, pues, o sea, no, yo antes de haber estado en esta escuela de artes no tenía muchos referentes, ¿no? Sobre tu familia no hay artistas. Esto del arte, ¿no? Entonces para mí sí ha sido como muy natural y muy orgánico como ir descubriendo, ¿no? Procesos y formas de entender el arte y formas de hacer también. Entonces pues ha estado muy ligado con los intercambios que he tenido, ¿no? O sea, en los talleres de la misma escuela, pues claro, yo trabajaba con las técnicas que estábamos nosotros aprendiendo en ese momento, ¿no? Pero sí empecé a entender como que la cuestión, el asunto del arte tenía más que ver con producir ideas que con producir simplemente objetos, ¿no? Entonces eso fue algo que fue poco a poco como llegando, ¿no? Y sigue llegando, sigue transformándose. En Valencia lo que nos pasó fue que tuvimos un encuentro muy afortunado, tuvimos yo estuve en un taller un año de performance, ¿no? También para mí el performance fue todo un descubrimiento. No me instalé en el performance como lenguaje, como no me gustaría instalarme en ningún tipo de lenguaje tampoco, pero sí ha formado parte, o sea, sí fue un momento muy importante de mi formación, porque creo que esta cuestión, más allá como de quedarte en el performance como un lenguaje del uso del cuerpo, así, para mí detonó mucho como la importancia del acontecimiento, ¿no? La importancia de la experiencia misma, ¿no? Entonces a partir de allí pues sí hay incluso tengo algunas piezas, ¿no? Algunos trabajos que tienen mucho de performático, ¿no? Sean instalaciones o no. Y después lo tecnológico vino llegando más aquí, en el Distrito Federal. Tiene que ver más como con las comunidades
pues los nuevos amigos que hicimos acá, ¿no? Con nuestra comunidad. Estoy pensando en Arcángel, estoy pensando en Iván Abreu, en Mario de Vega, en Manrico Montero, ¿no? En muchos amigos que hicimos llegando aquí a la ciudad y con los cuales pues hemos compartido y que también pues nos han compartido las ganas de probar otras cosas. La curiosidad. Finalmente también es eso, y de encontrar otras maneras de decir también, ¿no? Qué interesante. Pues ya me dejaste sin palabras, ya me quedé en la anécdota, me transporté. Oye, pero entonces, en tu familia, por ejemplo, Arcángel menciona que su familia, sin querer, formó a un artista, que su papá los llevaba los fines de semana a DF, al centro de DF, ellos vivían cerquita. Y que ahí los llevaba a exposiciones, a ferias, a teatro, lo que hubiera, el papá y la mamá los llevaban. Entonces, él ahí se formó, digamos, ¿no? Su inquietud por estas cuestiones artísticas. En tu caso, ¿cómo fue esta? ¿En tu familia no hay? En mi caso fue más como, no sé cómo decirlo, si una cosa del destino, si creemos en el destino o algo que me encontré simplemente en la vida, ¿no? Porque yo no tenía ninguna referencia. Bueno, tenía una bisabuela pintora, ¿no? Pero realmente yo nunca tuve ningún acercamiento, digo, más allá como de la visión muy convencional que se tiene del arte, ¿no? Como esta visión la pintura del siglo XX, ¿no? Pero no, realmente te puedo decir que no había ningún tipo de acercamiento más como de experimentar el arte, ¿no? O preguntarse sobre el arte, ¿no? O sea, para mí sí fue completamente un hallazgo. Yo estuve 2 años en una escuela de arquitectura en Durango. Entonces, digamos que a lo mejor eso fue, si hubo un puente, creo que pudo haber sido el tema de la arquitectura. A mí me interesaba, pues yo decidí estudiar arquitectura, ¿no? Y porque me interesaba, de alguna manera creo que sí había como un querer diseñar algo, ¿no? Un querer crear algo, ¿no? Entonces, como que la arquitectura fue lo más cercano a mi pensamiento en ese momento, y después estaba en una escuela que se parecía mucho más a una escuela de ingeniería civil que de arquitectura, era como una cuestión muy técnica que no me terminaba de cerrar, entonces decidí hacer un cambio, me fui a Guanajuato, y en el Inter, o sea, te lo juro que fue bastante fortuito quizá, porque yo no pude entrar a la escuela de arquitectura en Guanajuato, entonces no pude entrar porque se me habían pasado las fechas y una cosa así. Entonces en ese Inter me encontré con una escuela de artes plásticas de la universidad y decidí entrar un semestre para esperar para poder volver a arquitectura. Ese era como el plan. Entonces entré a esta escuela de artes y me quedé allí. Y ya te quedaste. Nunca más me fui, ¿no? Era lo tuyo entonces, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Oye, Marcela, pues muchísimas gracias. Ha estado muy interesante, respeto un montón tu obra, me parece súper rica, y bueno, que además que seas mujer, eso dice mucho. México es muy difícil también para nosotras, entonces bueno, muchas felicidades. Muchas gracias, Cintia, y perdón por llegar tarde. No te preocupes, así andamos todos a las puras carreras. Pues bueno. Pues sí, ¿no? Es que es demasiadas cosas, pero muchas gracias. Y aparte tienes un hijo, ¿no? ¿Tienes un niño o no? No. Ah, yo creí que tenían familia con Gilberto. Pues, o sea, sí, vivimos juntos Gil y yo, pero no tenemos por el momento todavía hijos. No, espérate, yo tengo una niña y créeme que es otro planeta. Ahí sí, ¿eh? Ya me imagino. Sí, ahí sí, en vez de ser máquinas, hacer niños es otro trabajo. Qué bonito también, felicidades. Órale, pues gracias, Merce, muchas gracias. Y estamos Cintia, estamos en contacto. Gracias, chao. Un gusto. Bye.